Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos una vez más al programa Santos en el Claustro, en el que mi hermano Santiago y yo queremos acercar al hombre de nuestro tiempo, el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad, en su vida retirada de oración y sacrificio en el claustro de los monasterios o en la soledad de los eremitorios. Una vez más nos acercamos a uno de los bellos ejemplos de santidad nacidos en la orden franciscana, en su rama femenina y en la reforma de las capuchinas. Vamos a conocer la vida de Santa Verónica Giuliani, una religiosa italiana que vivió en el siglo XVII y que desde niña mostró un atractivo especial por la vivencia de lo religioso, con una vida llena de manifestaciones extraordinarias, como éxtasis, don de profecía, bilocación, estigmas que desprendían perfume sobrenatural. Una mujer que gozó de un trato directo y amistoso con el niño Jesús, la Virgen María y de manera muy especial su ángel de la guarda. Por otra parte, como gracia especial que también otros santos han recibido, Dios le concedió un segundo ángel custodio. Su amor a Dios para espiar el desamor de los hombres fue tan grande y plenamente correspondido por nuestro Señor que en diversas ocasiones le mostró su propio corazón, el de su madre y el de ella misma, unidos como si fueran uno solo. Así se podría decir que el corazón de Jesús fue su celda, su monasterio y su cielo. Santa Verónica nació el año 1660 en la localidad italiana de Mercatello sul Metauro, en el ducado y diócesis de Urbino, siendo la séptima y última de las hijas del matrimonio de Francisco, alférez de una compañía de soldados y de posición acomodada, y de Benedicta Mancini, mujer muy piadosa y que supo transmitir este sentimiento a su prole, como refleja el hecho de que además de nuestra santa, 3 de las hijas profesaron como clarisas en el convento de su ciudad, y otra lo hubiese querido hacer, pero un problema físico se lo impidió. Por otra parte, 2 de las hermanas murieron de niñas. La pequeña Santa Verónica fue bautizada al día siguiente de nacer con el nombre de Úrsula. Conocemos bien su vida a través de sus propios escritos, especialmente su diario, formado por 22.000 páginas manuscritas y que sirve de guía para algunas de las obras publicadas sobre ella. Entre estas destaco en español la del agustino padre Ángel Peña y la debida a Chiara Giovanna Cremaschi. La joven monja narra con gran delicadeza muchos detalles de su infancia, recordando cómo las lecturas diarias de vidas de santos, llenas de penitencias y sufrimientos por amor a Dios, la movían a intentar imitarles, aunque señala que no era por un conocimiento especial concedido por Dios, sino por pura emulación de sus vidas. Admiraba de manera especial a Santa Rosa de Lima, y queriendo sufrir diversos padecimientos, como ella y otros santos, nos narra. Siendo de edad de unos 3 años, al oír leer la vida de aquellos santos mártires, me vino deseo de padecer. Entre otros padecimientos soportados por ellos, uno fue el de ser quemado. Cuando oí leer esto, también yo sentí un deseo vivo de ser quemada por amor de Jesús, y llegó a tal grado que puse la mano en un brasero, era en tiempo de invierno, con intención de quemarme a imitación de aquellos mártires. Se me abrasó toda la mano, y si no me hubieran apartado del fuego, se me habría quedado asada. No me acuerdo bien, pero me parece que en aquel momento ni siquiera sentía el fuego, porque estaba como fuera de mí por el contento que experimentaba. Pero luego sentí el dolor de la quemazón, hasta se me habían contraído los dedos. Todos los de la casa lloraban, pero yo no recuerdo haber derramado una lágrima. Incluso no quería ser curada, y cuando lo fue, no se quejó a pesar de lo doloroso que resultaba. Y como este episodio, su infancia está llena de momentos de vivencia extraordinaria de amor a Dios y deseo de sufrir con Él y por Él. También mostraba una sensibilidad religiosa fuera de lo común, como demuestra su muy temprana devoción eucarística, tal como declararon sus hermanas en el proceso de beatificación. Tenía unos 3 años
y un día en que su madre y una tía llegaron a la casa después de haber comulgado, Úrsula se acercó a ellas y decía: ¡qué olor! ¡Qué olor! Algo semejante ocurrió cuando, teniendo ya 6 años, llevaron el viático a su madre, y dijo ver la hostia resplandeciente en manos del sacerdote. Algo que no fue excepcional, sino frecuente a lo largo de su vida, así como ver al niño Jesús en la hostia. Otra manifestación temprana de su piedad era hacer pequeños altares en todos los rincones de la casa, obligando a sus hermanas a que rezaran ante ellos y que realizaran allí las lecturas espirituales. También ante las imágenes y cuadros religiosos que abundaban en la casa, hablaba con la Virgen y le pedía insistentemente que le dejase al niño para tenerlo en sus brazos o para que jugara con ella. Pero no todo eran virtudes en la pequeña, pues confesaba que además de ser traviesa, se enfadaba con facilidad y quería siempre salirse con la suya. Por eso, insistía, toda su vida tuvo que luchar por dominar su temperamento. Pero también era alegre y divertida, de carácter más bien silencioso y de una gran sinceridad, viviendo en un ambiente amable y una familia en la que se sentía feliz, aunque esta dicha se vio en parte trastocada por la muerte de su madre. En torno a este acontecimiento hay 2 hechos destacados. Cuando la madre estaba a punto de morir, rodeada por sus 5 hijas, les hizo una donación para su vida espiritual, la que sabía era más importante, una de las llagas de nuestro Señor, correspondiendo a Úrsula la llaga del costado. Como veremos, este fue siempre su gran amor. Por otra parte, tras la muerte de su madre, no paraba de llorar, sin querer comer ni dormir, hasta que, como ella narra, para calmarme me dieron una Virgen con el niño Jesús al cuello. Me sentí toda gozosa. Llevaba esta imagen a donde quería que iba. Me parecía a veces que el niño se reía conmigo. Después me quitaron esa imagen, y para quietarme, ya que lloraba al no poder tenerla conmigo, me dieron un niño de cera metido en una caja. Era él toda mi dicha. Lo llevaba conmigo a todas partes. La estrecha unión que tenía con sus hermanas, de las que admiraba especialmente su piedad y deseos de mortificación, la hizo renunciar a acompañar a su padre al ser destinado fuera de la ciudad, hasta que finalmente, habiendo obtenido un notable ascenso en su carrera profesional, la familia entera se trasladó a Piacenza, donde vivió Úrsula entre los 9 y los 12 años. En estos momentos se fue afianzando su vocación religiosa, que encontró la oposición de su padre, por el especial afecto que tenía hacia su hija pequeña. A pesar de esta fuerte resistencia, Úrsula se reafirmaba cada vez más en su deseo de ser monja, recibiendo en varias ocasiones la confirmación divina de que no tomaría más esposo que él. Mientras esperaba poder cumplir su deseo, que afirmaba tenía al menos desde los 7 u 8 años, también se reafirmaba su anhelo de comulgar. Su confesor rechazó de entrada la propuesta por considerar que era pequeña, pero poco después, y tras examinarla con numerosas preguntas, acabó dando su consentimiento cuando tenía 9 años. Vivió esa primera comunión de una manera plena que refleja una intensa unión con Dios. Tras confesar que no era capaz de dormir la noche anterior, afirma que no hacía más que pensar en qué podría ofrecer al Señor hasta que, como narra, hice propósito de hacerle el homenaje de toda mí misma, pidiéndole su santo amor para amarle y cumplir su divina voluntad. Al ir a comulgar, en aquel momento me quedé fuera de mí. Recuerdo que al tomar la Santísima Hostia sentí un calor tan grande que me inflamó toda, y en especial sentía como abrasarse mi corazón, y no cabía en mí. Paréceme recordar que quería decir algo y no podía. Sentía verdaderamente que el Señor había venido a mí, y de corazón le decía: Dios mío, ahora es tiempo que toméis posesión de mí. Me entrego toda a vos y a vos solo quiero. Él respondió: Eres mía y yo soy todo tuyo. En 1672, con 12 años, Úrsula y sus hermanas volvieron a Mercatelo, a casa de un tío, de carácter muy difícil, que solo Úrsula sabía llevar. Este tío tenía la orden de agradar en todo a la niña, en todo menos en su deseo de ser monja, del que debía intentar disuadirla.
Pero pese a todo el ambiente en contra, la joven insistía, como refleja la carta que escribió a su padre. Carísimo y amadísimo padre, le escribo esta para decirle con toda sinceridad y muy de corazón que estoy resuelta a entrar en el convento lo antes que sea posible. Sabe muy bien el afecto que yo profeso a vuestra señoría y a mis hermanas. Me he desprendido ya de la casa y de la familia. Mis hermanas están en el monasterio y me parece que no ha disminuido mi afecto. Por el amor de mi Dios, con quien quiero desposarme, dejaré de buen grado casa, bienes, padre, hermanas y todo. Cuando su padre por fin concedió el deseado permiso, Úrsula se curó inmediatamente de la enfermedad física que había empezado a sufrir, como ella declara. Por fin, viendo que nada me aliviaba si no era razonar de monjas, hicieron venir 2 licencias para que yo escogiera el monasterio que prefería. En cuanto llegaron las 2 licencias, me levanté de la cama y ya no tuve mal ninguno. Úrsula estaba dispuesta a aceptar cualquiera de los 2 conventos ofrecidos, aunque no llenasen sus expectativas, pues no eran suficientemente austeros. Pero antes de tomar una decisión, su párroco recibió una carta de la abadesa de las capuchinas de Città di Castello, solicitando a alguna joven para su monasterio. Inmediatamente pensó en ella. Así, en 1677, con 17 años, visitó el monasterio y escuchó de las monjas una detallada explicación de la austera vida que llevaban, lo que la entusiasmó, reafirmando su resolución de profesar como capuchina. A pesar de este firme convencimiento respecto a su vocación, antes de ingresar al monasterio sufrió fuertes tentaciones de diverso tipo, que consiguió vencer con una oración constante hasta tener la certeza de pertenecer al Señor. Hacemos ahora una pausa para escuchar el canto eucarístico Adoro te devote, cantado por el grupo chileno Canto Católico, como homenaje a la profundísima devoción eucarística de Sor Verónica. Suvis figuris per
tras escuchar este canto eucarístico retomamos la narración de la vida de Sor Verónica Giuliani. Cuando el 28 de octubre de 1677 entró en el monasterio, su rostro traslucía la alegría íntima que la embargaba, al tiempo que demostraba que había vencido sus dudas, pues afirmaba, ante las voces que querían disuadirla, «Lo he pensado mucho y siento no haberlo hecho antes». La entrada al monasterio la llevó a un éxtasis que reflejaba todo el sentido que tenía su vida como religiosa. Su única ansia era amar a Dios, y este amor lo manifestará en los 3 deseos que solicitó al Señor en ese momento. Vivir como requiere el estado abrazado, no alejarse jamás de su querer y estar siempre crucificada con Él. La respuesta de nuestro Señor fue: «Tendrás que padecer mucho por mi amor», una afirmación que le ayudó en los momentos en que ello se hizo realidad y que encaja muy bien con el nombre de Verónica que recibió al profesar. Pronto llegaron las dificultades, empezando por la manía que hacia ella tenía una connovicia, aunque ella misma afirma que era una manía mutua, y también la sentía hacia la superiora, a quien la consideraba volcada en apoyar a la otra, mientras la humillaba a ella. Pese a todo, afirmaba mantenerse en paz y no tener sentimientos de venganza hacia ellas. Al contrario, todo mi deseo era hacerles actos de caridad. Esta difícil convivencia con sus hermanas de claustro se unió al abierto rechazo que sentía hacia el confesor que había en ese momento, de modo que llegó a rehusar la confesión, o por lo menos la retrasaba mucho. Por todo ello vivía una intensa sensación de soledad, sin abrir su corazón a nadie, de modo que el desprendimiento de su familia, especialmente de sus hermanas, con las que estaba muy unida, fue aún más fuerte. Pese a estas dificultades, Verónica estaba feliz de vivir en el claustro y besaba frecuentemente su pobre hábito y hasta las paredes de la celda, dispuesta a vivir plenamente su entrega de amor a Dios. Y así se refería en su diario a cómo asumía la vida del monasterio, reflejando también una cierta repugnancia a los trabajos inferiores que tenía que hacer. Solo con pensar en la motivación, que no era otra que el amor de Dios, hallaba fuerza para superarlo todo. A veces decíame sencillamente a mí misma: «Verónica, ¿en qué estás pensando? ¿No sabes que has venido a servir y no a ser servida? Pero por lo visto tú quieres campar por tus respetos. No ha de ser así, o cambia de vida o cambia de hábito». Sus ansias de padecer por amor al crucificado la llevaron desde el principio a buscar todo tipo de mortificación con un objetivo fundamental, además de su amor a Dios: la conversión de los pecadores, deseando sufrir continuamente para lograr la salvación de las almas. Así, muchas noches, al poco de acostarse, se levantaba al escuchar una voz interior que le decía: «No es hora de reposo, sino de padecer». Por eso decía ser una celestina o mediadora de los pecadores, estando en medio entre ellos y Dios, entre los pecadores y Cristo crucificado, mediante una vida y misión contemplativa. Nosotros no podemos ir predicando por el mundo para convertir almas, dice, pero estamos obligadas a rezar continuamente por todas las almas que se encuentran en estado de ofensa a Dios, especialmente con nuestros sufrimientos, es decir, con un principio de vida crucificada. Y ofrecía por ellos todo tipo de sacrificios y penitencias, y como recordaba el Papa Benedicto XVI al celebrar el 350 aniversario de su nacimiento, Verónica gritaba: «Oh pecadores, oh pecadoras, todos venid al corazón de Jesús, venid al lavatorio de su preciosísima sangre. Él os espera con los brazos abiertos para abrazaros». O también: «Venid, almas redimidas con la sangre de Jesús, yo os llamo, os invito a todas a la llaga de su santo costado. Sí, sí, no tardéis, venid todas, el divino amor os espera, venid todas». Viviendo siempre en la presencia de Dios, disfrutaba de manera especial el momento de recibir la Eucaristía, pues era el centro y el amor de su vida, procurando pasar muchas horas ante Jesús sacramentado. De él recibía la fuerza y la alegría para su entrega, que la hacía exclamar: «Dios mío, amor mío, abrásame, consúmeme en las llamas de vuestro amor. Oh amor infinito de mi Señor, venid a mí, fundíos conmigo, a fin de que pueda amaros de corazón con vuestro mismo amor. No tardéis más, ahora es tiempo, sí, sí, venid».
y por ese inmenso amor a la Eucaristía recomendaba a sus hermanas: durante el día visitad frecuentemente al Santísimo, haced muchas comuniones espirituales, pensad cómo podéis hacer feliz a Jesús y llamadlo muchas veces en vuestro corazón. Con mucha frecuencia a lo largo de su vida recibió la comunión no solo de manos del sacerdote, sino también del mismo Jesús, de su madre o de su ángel custodio, cuando, por atender a las enfermas o en alguna otra circunstancia especial, no podía acudir ella misma a la iglesia. Una dificultad que tuvo en el monasterio fue aprender y adoptar la disciplina propia de la vida claustral, empezando por los horarios organizados y rutinarios, hasta que descubrió en el quehacer cotidiano la presencia continua de Dios, siempre el mismo y siempre distinto. También supo encajar con el tiempo esa rutina en el ritmo del año litúrgico, en el que se fueron insertando los acontecimientos extraordinarios de su vida. Y en el año litúrgico se irán encadenando en sus escritos muchas citas bíblicas, como señalaba el Papa Benedicto XVI. Es notable la triple declaración de amor a Dios que hizo en Navidad a requerimientos del niño Jesús, como contó ella. Al contemplar al niño en el pesebre, le pidió su amor, y de pronto se me representó Jesús niño diciéndome: ¿qué anhelas? Yo le respondí: a vos mi sumo bien. Y me pareció que replicaba: ¿qué es lo que quieres? Yo le repliqué: vuestro amor. Así de nuevo me replicó: ¿qué quieres hacer con mi amor? Yo le repliqué: para devolver amor a quien tanto me ama, que sois vos. Tras ello afirma que sentía en mi corazón como una llama ardiente y no tenía otro anhelo que amar a Dios. Pensar en Jesús era para ella motivo de fuerza e impulso para realizar todas sus actividades, incluso los duros trabajos físicos a los que no estaba acostumbrada, como narra. A veces, mientras me ocupaba en las faenas del convento, como acarrear agua y leña, barrer y cosas semejantes, me sentía sin fuerzas para hacerlo. A pesar de lo cual, siendo esos quehaceres propios de las novicias, me ponía a hacer todo y decía dentro de mí: Jesús mío, venid conmigo, que así todo se me hará fácil. Con esta disposición y firmeza hizo su profesión religiosa el 1 de noviembre de 1678. Aunque por petición expresa de Jesús, renovó esta profesión en varias ocasiones, en manos de Jesús y María, recibiendo de la Virgen y de su ángel custodio el velo bendecido por Jesús, quien le confirmó el nombre de Verónica, pero completándolo como Verónica de Jesús y de María. Así afirma que la Virgen me tomó por hija, Jesús por esposa, y los santos y santas que habían presenciado este acto de profesión como hermana. El niño Jesús tenía su mano sobre mi cabeza y me dijo que al velo lo llamase el velo de Jesús. Si los primeros momentos de su ingreso en el monasterio no logró una plena confianza con el confesor, unos años más tarde tuvo una buena dirección en un sacerdote jesuita que le enseñó los caminos de la oración mental. También le anunció que sufriría mucho, a lo que ella respondió decididamente que su deseo era asemejarse a su esposo crucificado, de modo que no anheló otra cosa que esto. Movida por este deseo, empezó un camino de purificación cuya primera etapa fue desprenderse de todo lo que pudiera limitar su entrega, como imágenes sagradas que había puesto en su celda u otros objetos de devoción que hasta entonces le parecían necesarios para estar cerca del Señor. Y ahora comprendía que desprenderse de ellos la acercaban más a Él, pues Él solo basta. Tras los 3 años de noviciado, Verónica se insertó plenamente en la vida conventual, realizando algunos de los oficios del monasterio, en cuyo desempeño tuvo que vencer sus sentimientos humanos de repugnancia hacia ciertos trabajos. Por ejemplo, cuando estaba en la cocina, limpiar el pescado, o en la enfermería, curar las úlceras, aunque nunca exteriorizó el rechazo interno que sentía hacia ello. En concreto, su servicio en la enfermería fue especialmente delicado, tratando a sus hermanas con verdadera ternura maternal. Además, al realizar con rapidez las tareas encomendadas, tenía tiempo para dedicarlo a la oración,
pero sin desatender nunca sus obligaciones. Y acudía a menudo a rezar ante el gran crucifijo que estaba en la enfermería, pues así no se alejaba de sus enfermas. Y precisamente ante este crucifijo sucedió uno de los muchos hechos extraordinarios que vivió, y que no solo se conservan por la narración que hizo ella misma, sino también por los testimonios de algunas de sus hermanas, que lo presenciaron desde lejos. El Señor desclavó uno de sus brazos y Sor Verónica se descubrió abrazada al crucificado. Para ella, este hecho tuvo el valor de señalar el agrado del Señor de Jesucristo por su incesante oración a favor de todos los hombres, y especialmente de los pecadores. Dejamos en este punto la narración de la vida de Sor Verónica Giuliani, que continuaremos en 2 programas más. Les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosnelclaustro@radiomaria.es. Que el Señor, por intercesión de Santa Verónica Giuliani, les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.